A menos que no tengas alma, no es fácil quitarle la vida a otra persona, y mucho menos a varias. Sin embargo, los asesinos en serie que voy a mencionarles sobresalen exactamente en este tipo de actos, y, sorprendentemente, algunas de estas personas podrían seguir vivas y activas hoy en día. Desde Pedro López, el monstruo de los Andes, que aterrorizó a Colombia, hasta el misterio sin resolver del coleccionista de huesos de West Mesa, en Nuevo México. He aquí algunos asesinos en serie que harán temblar tus huesos. Pedro López, el monstruo de los Andes. Nuestro primer asesino en serie más activo es Pedro López, el monstruo de los Andes, que comenzó su serie de asesinatos en los años 70, aprovechando la agitación política y el malestar social que asolaban la región. El caos de la época permitió a López moverse con relativa facilidad a través de las fronteras, disolviendo sus crímenes en el telón de fondo de la mayor violencia que se apoderaba de Colombia, Ecuador y Perú. López actuaba de forma sistemática. Observaba y esperaba, estudiando a sus víctimas potenciales, aprendiendo sus rutinas y vulnerabilidades. Una vez elegido el objetivo, atacaba con una eficacia despiadada, secuestraba a las niñas y las llevaba a zonas aisladas. Allí desplegaba toda su brutalidad. Agredía sexualmente y estrangulaba a sus víctimas, dejando que la inmensidad de los Andes se tragara sus cuerpos. A pesar de que las autoridades observaron un aumento de personas desaparecidas, especialmente chicas jóvenes, en las regiones que visitaba, atribuyeron las desapariciones a la trata de seres humanos. López se cobraría la mayoría de sus víctimas en la ciudad de Ambato, Ecuador. La ciudad comercial, rodeada por las montañas andinas, proporcionaba el terreno de caza perfecto para el asesino. Las desapariciones se hicieron tan frecuentes que los lugareños murmuraban de la Pistaco, una figura mítica de la que se decía que mataba por grasa humana. Pocos sabían que el verdadero monstruo caminaba entre ellos bajo la apariencia de un comerciante. Pedro fue finalmente capturado en 1980 tras un secuestro fallido. Un comerciante de Ambato, Ecuador, vio cómo López intentaba raptar a una niña, y con la ayuda de otros lugareños detuvo a López hasta que llegaron las autoridades. En el momento de su detención, López negó inicialmente haber cometido delito alguno, pero los muros de su fachada se desmoronaron rápidamente en el interrogatorio. Ante las pruebas y la presión de las fuerzas del orden, López confesó los asesinatos de más de 100 niñas. La confesión fue una admisión asombrosa que llevaría a los investigadores a un descubrimiento espeluznante. López guió a la policía hasta una fosa común, donde se descubrieron los restos de 53 de sus víctimas. Fue condenado a 16 años de prisión. Esta sentencia, escandalosamente indulgente para los estándares actuales, era la pena máxima de prisión en Ecuador en aquel momento. López cumplió 14 años antes de ser puesto en libertad por buena conducta en 1994, una decisión que provocó indignación tanto a nivel nacional como internacional. La perspectiva de que un asesino en serie saliera libre tras un periodo de encarcelamiento tan breve era impensable para muchos. Tras su puesta en libertad, López fue deportado a Colombia, donde fue detenido brevemente por un asesinato cometido hace 20 años. Sin embargo, debido a la falta de pruebas, fue puesto de nuevo en libertad. En 2002, López fue declarado sospechoso de una nueva oleada de asesinatos en Colombia, pero las autoridades no lograron localizarlo. Circularon rumores sobre su muerte, pero, a falta de confirmación, López podría seguir vivo. El coleccionista de huesos de West Mesa. En un frío día de invierno de 2009, una mujer y su compañero canino paseaban por los tramos de la West Mesa. Lo que iba a ser un paseo rutinario se convirtió en un descubrimiento que perseguiría a la ciudad durante años. El perro, atraído por un olor indetectable para los humanos, condujo a su dueña hasta lo que parecía ser un hueso humano que sobresalía de la tierra. Rápidamente se avisó a las autoridades, y cuando el departamento de policía de Albuquerque llegó al lugar, la gravedad de la situación empezó a revelarse. El vasto y estéril terreno de West Mesa, que en otro tiempo no era más que una remota parcela de tierra, estaba a punto de revelar un secreto que había ocultado durante años. Los restos de 11 mujeres, una de ellas embarazada, fueron desenterrados de las tumbas improvisadas. Las víctimas, la mayoría de las cuales habían desaparecido entre 2001 y 2005, fueron identificadas mediante registros dentales y ADN. Eran jóvenes, con edades comprendidas entre los 15 y los 32 años, y muchas habían luchado contra la drogadicción y se habían dedicado al trabajo sexual, lo que las hacía vulnerables a las depredaciones de un agresor desconocido. La comunidad se conmocionó cuando se hicieron públicas las identidades de las víctimas. Entre ellas estaban Jamie Varela, una chica de 15 años que había desaparecido junto con su primo; Verónica Romero, cuya desaparición se había denunciado el día de San Valentín de 2004; y Michelle Valdez,
embarazada en el momento de su desaparición. Los restos óseos de su hijo nonato fueron descubiertos enterrados junto a ella. El Departamento de Policía de Albuquerque, sometido a una intensa presión para resolver el caso, puso en marcha una investigación a gran escala. Revisaron los informes de personas desaparecidas, cruzaron las bases de datos de ADN y realizaron cientos de entrevistas, con la esperanza de encontrar un hilo que les condujera al asesino. Los medios de comunicación apodaron al autor desconocido, coleccionista de huesos de West Mesa. Muchas de las víctimas llevaban años desaparecidas antes de que se descubrieran sus restos, y el rastro se había enfriado. Los recuerdos de los testigos se habían desvanecido, las posibles pruebas se habían perdido y el asesino llevaba ventaja. Durante la investigación surgieron posibles sospechosos, cada uno de los cuales despertó la esperanza de las fuerzas del orden y de las familias de las víctimas de que por fin se hiciera justicia. Uno de esos sospechosos era Lorenzo Montoya, un hombre de la zona con antecedentes de violencia contra las mujeres. Montoya vivía a menos de 5 kilómetros del lugar del enterramiento y había muerto en 2006 tras cometer un asesinato que guardaba sorprendentes similitudes con el destino de las víctimas de West Mesa. Sin embargo, con la muerte de Montoya, se había desvanecido cualquier posibilidad de interrogarle u obtener una confesión. Otra persona de interés era Joseph Blea, un conocido delincuente sexual de la zona. Blea había sido vinculado a una serie de violaciones en las mismas inmediaciones del lugar del enterramiento, y su ADN se encontró en varios objetos pertenecientes a otra mujer desaparecida, que no figuraba entre las víctimas de West Mesa. A pesar de estas conexiones, seguían sin encontrarse pruebas concluyentes que lo relacionaran directamente con los asesinatos. La investigación también barajó la posibilidad de una conexión con la feria estatal anual, como se ha mencionado anteriormente, y la teoría de que el asesino podría haber estado implicado en el sector de la construcción, familiarizado con el remoto terreno de West Mesa. Sin embargo, sin pruebas concretas, estas teorías seguían siendo especulativas en el mejor de los casos. A día de hoy, no se ha capturado al asesino. El maníaco del arco iris brasileño. Entre julio de 2007 y agosto de 2008, el Parque Paturis, en Carapicuíba, se convirtió en el escenario de una brutal secuencia de crímenes. 13 homosexuales fueron brutalmente asesinados. El 28 de julio de 2007 fue encontrado el cuerpo sin vida de un hombre, desencadenando una cadena de acontecimientos que se apoderaría de la ciudad de Carapicuíba. La víctima, miembro de la comunidad gay local, había recibido un disparo a quemarropa, una oscura firma que se haría demasiado familiar en los meses siguientes. La policía local no tardó en llegar al lugar, acordonando la zona mientras los equipos forenses peinaban la maleza en busca de pistas. Los medios de comunicación acudieron al parque y sus cámaras captaron cada momento de la investigación, mientras el ansia de información del público se hacía insaciable. Comenzó a circular el término «maníaco del arco iris», acuñado por una prensa que buscaba un titular que encapsulara el horror de estos crímenes con la vibrante cultura LGBTQ+ de Brasil como telón de fondo. Una persona con un odio profundamente arraigado hacia los homosexuales, alguien que probablemente conocía la zona y se sentía cómodo ejecutando sus crímenes al amparo de la oscuridad. La investigación llevó a los detectives a entrevistar a innumerables testigos y posibles sospechosos. El parque se convirtió en un fantasma de lo que había sido. Las risas y las charlas fueron sustituidas por un silencio ensordecedor, interrumpido únicamente por el susurro de las hojas y el sonido lejano de las sirenas. La comunidad estaba en vilo. El miedo se extendía como un reguero de pólvora a medida que se descubría una nueva víctima. Las pruebas forenses eran escasas y el asesino era meticuloso a la hora de no dejar rastro. Los informes de balística indicaban el uso de un revólver del calibre 38, un arma lo bastante común como para que su rastreo fuera una tarea desalentadora. La policía exploró varias pistas, desde grupos de odio hasta un posible asesino en serie con antecedentes militares, pero todas las vías parecían conducir a un callejón sin salida. Apodado el maníaco del arco iris, los autores de estos atroces actos han permanecido esquivos, dejando un rastro de preguntas sin respuesta. El 10 de diciembre de 2008, la policía detuvo al sargento retirado de la Policía Estatal, Jairo Francisco Franco, tras las declaraciones de unos testigos que lo implicaban en un asesinato ocurrido el 19 de agosto de 2008. Un testigo afirmó haber visto a Franco disparar 12 veces esa noche a un homosexual negro. Otro testigo informó a la policía de que Franco visitaba con frecuencia el parque para buscar hombres homosexuales y víctimas potenciales. El 23 de agosto de 2011, Jairo Francisco Franco fue puesto en libertad tras el juicio, habiendo sido declarado inocente por el jurado con una votación de 4-2. El asesino en serie de la I-70.
En el medio oeste de Estados Unidos, a lo largo del extenso tramo de la autopista I-70 de 1992, un depredador, un asesino en serie no identificado, se embarcó en una oleada de asesinatos a sangre fría, dejando un rastro de terror desde Indiana hasta Kansas. Este agresor fantasma atacó pequeños comercios cerca de la interestatal, atacando a los dependientes con una precisión escalofriante que paralizó comunidades y se cobró 6 vidas. La primera víctima conocida de esta serie de atroces actos fue Robin Fuldauer, un empleado de 26 años de una zapatería de Indianápolis, Indiana. El 8 de abril de 1992, la vida de Robin se truncó trágicamente. La tienda, situada a tiro de piedra de la I-70, se convirtió en el primer escenario conocido de una serie de asesinatos que asolarían el Medio Oeste. Ambas mujeres fueron tiroteadas con el mismo arma del mismo calibre utilizada en el asesinato de Robin. El agresor continuó su viaje asesino hacia el este, y el 27 de abril, Michael McCown, de 40 años, fue asesinado en la tienda de cerámica de su madre en Terre Haute, Indiana. La proximidad de la tienda a la I-70 y la forma de la muerte de Michael siguieron el patrón de los asesinatos anteriores. Los investigadores observaron que el asesino prefería las tiendas pequeñas. Elegía víctimas que solían trabajar solas y utilizaba un arma de fuego del calibre 22. La precisión de los ataques sugería una predisposición a matar. La precisión de los ataques sugería que se trataba de un depredador que planeaba sus movimientos y golpeaba con frialdad y calculada imparcialidad. A medida que se acercaba mayo, los ataques del asesino no mostraban signos de detenerse. El 3 de mayo, Nancy Kitzmiller, de 24 años, fue encontrada en una zapatería de St. Charles, Missouri, otra víctima de esta serie de brutales asesinatos. 2 días después, el 5 de mayo, Sarah Blessing, de 37 años, corrió una suerte similar en una tienda de regalos de Raytown, Missouri. A medida que aumentaba el número de cadáveres, las fuerzas del orden de varios estados se vieron envueltas en una compleja red de investigación interestatal. La naturaleza escurridiza del asesino en serie de la I-70 planteaba grandes retos. Cada escena del crimen aportaba escasas pruebas, y los detectives se esforzaban por reconstruir el rompecabezas de la identidad del asesino. Un hombre blanco, probablemente entre 20 y 30 años, con la posibilidad de parecer modesto o anodino, lo que le permitía mezclarse en las diversas comunidades en las que actuaba. Su enfoque metódico sugería que era organizado, posiblemente con conocimientos de técnicas policiales, lo que le permitía ir un paso por delante de los investigadores. Charles, Missouri, donde un cliente había visto a un hombre actuando de forma sospechosa cerca de la zapatería poco antes de que Nancy Kitzmiller fuera asesinada. El hombre fue descrito como de 1,70 m de estatura, complexión delgada y pelo rojizo. Esta descripción llevó a la publicación de un retrato robot, que se difundió ampliamente, pero no se encontraron coincidencias definitivas. Otra posible pista surgió cuando un casquillo encontrado en una de las escenas del crimen se relacionó con un homicidio similar sin resolver en Texas. Sin embargo, la conexión era débil y la pista acabó por enfriarse. La investigación se ralentizó porque no había pruebas suficientes y estaban implicados demasiados lugares distintos. Cada departamento de policía lidiaba con sus propios procedimientos y recursos, lo que dificultaba la coordinación. A pesar de sus esfuerzos, el rastro parecía enfriarse cada día que pasaba. El asesino en serie de la I-70 había desaparecido tan misteriosamente como había aparecido, dejando tras de sí un legado de miedo y preguntas sin respuesta. El asesino de las máquinas expendedoras. Hace casi 38 años, Japón se vio aterrorizado por una serie de envenenamientos indiscriminados que acabaron con la vida de 12 personas. Este escalofriante caso dejó a la policía local sin pistas de investigación, sin pruebas y con un caso sin resolver que sigue sin resolverse a día de hoy. El 30 de abril de 1985, en Fukuyama, Hiroshima, una víctima desprevenida, un camionero de 45 años, cogió una botella de zumo enriquecido con vitaminas Oronamin C que habían dejado encima de una máquina expendedora. No sabía que este simple acto sellaría su destino. Enfermó tras beber el zumo y falleció trágicamente el 30 de mayo de 1985. Los análisis médicos revelaron más tarde que el zumo contenía dicloruro de paraquat, un herbicida muy tóxico utilizado habitualmente para controlar las malas hierbas. La toxicidad del paraquat es devastadora. Puede destruir el cuerpo humano en cuestión de semanas, días o incluso horas. Las víctimas de la intoxicación por paraquat sufren síndrome de dificultad respiratoria aguda, insuficiencia renal y fibrosis pulmonar. Otsuka Pharmaceutical Company, la marca detrás de Oronamin C, estaba llevando a cabo una promoción en ese momento.
Los afortunados compradores podían conseguir una botella de zumo gratis como parte de una táctica de marketing. Sin embargo, esta promoción dio un giro oscuro. Meses después, el 11 de septiembre, otra víctima, Haruo Otsu, de 52 años, corrió la misma suerte. Bebió su segunda botella gratuita de Oronamin C e inmediatamente cayó enfermo, muriendo poco después. No fue un caso aislado. Otras 10 víctimas de diferentes prefecturas de Japón murieron por el mismo método de envenenamiento. En octubre de 1985, Takashi Sakai bebió su botella gratis en casa. Enfermó violentamente 30 minutos después y falleció en un hospital 6 semanas después. La última víctima conocida fue una chica de 17 años de Saitama, la única víctima femenina. Su muerte marcó el final de la ola de asesinatos indiscriminados. A pesar de iniciar una investigación exhaustiva, la policía llegó a un callejón sin salida. No había pistas suficientes, ni declaraciones de testigos, ni pruebas de ADN. La ubicación aleatoria de los incidentes y la falta de conexiones entre las víctimas hacían imposible encontrar un móvil. En respuesta, la Agencia Nacional de Policía inició una campaña nacional en la que advertía a la gente de que inspeccionara las bebidas compradas en máquinas expendedoras antes de consumirlas. Este fue un paso crucial para evitar nuevas tragedias. Aunque han pasado casi 4 décadas desde estos atroces crímenes, el asesino aún podría ser llevado ante la justicia. En 2010, Japón abolió la prescripción de los delitos de asesinato. Esto significa que si se identifica al asesino, aún puede ser procesado, incluso después de todos estos años. El maníaco de los ojos opacos. El maníaco de Danilovsky es un asesino en serie ruso, no identificado sospechoso, de cometer al menos 7 asesinatos entre 2004 y 2007 en Cherepovets, Oblast de Vologda. El asesino se ganó su apodo por 3 asesinatos cometidos en una obra abandonada de la calle Danilovsky. En 2008, el caso había crecido hasta abarcar 18 volúmenes de pruebas y se había interrogado a unas 200 personas. La alcaldía de Cherepovets anunció una recompensa de 500.000 rublos por información que condujera a la captura del asesino. El asesino también es sospechoso de estar implicado en el asesinato de una mujer llamada Elena, en 2010 en Vologda, y posiblemente en una serie de asesinatos de chicas jóvenes entre 1999 y 2003. Se encontraron dibujos de carácter pornográfico cerca de los lugares de los asesinatos. A fecha de 2024, las autoridades no han nombrado a ningún sospechoso y los casos siguen sin resolverse. El Comité de Investigación Local sugiere que, suponiendo que el asesino siga vivo, tendría entre 58 y 73 años y podría tener calvas. En diciembre de 2023, el periódico local Cherepovetskaya Istina informó de que la policía había empezado a tomar muestras de ADN de residentes varones de edad avanzada que coincidían con el perfil de edad sugerido para el asesino. Los habitantes de Cherepovets han propuesto múltiples teorías sobre el destino del asesino, siendo la más extendida la de que ha fallecido o está encarcelado por otros delitos. En un momento dado, los rumores sugerían que el asesino en serie, Maxim Krenov, detenido en Cherepovets en 2019 por 4 asesinatos cometidos en Ivanovo Oblast entre 2010 y 2011, podría ser el maníaco de Danilovsky. Sin embargo, ninguna prueba vincula a Krenov con estos crímenes y ha sido condenado a cadena perpetua por los asesinatos de Ivanovo. El estrangulador de Eastbound. En noviembre de 2006, se descubrieron los cadáveres de 4 mujeres en una zanja de drenaje detrás del motel Golden Key en Egg Harbor Township, a las afueras de Atlantic City. Las víctimas fueron encontradas en fila, mirando hacia el este, lo que dio lugar al apodo de estrangulador del este. Cada mujer estaba parcialmente vestida, sin zapatos ni calcetines, y con la cabeza girada hacia el este. Las víctimas fueron identificadas posteriormente como Barbara Brador, Molly Jean Dilts, Kim Raffo y Tracy Ann Roberts. Las 4 mujeres habían luchado contra la adicción y habían recurrido al trabajo sexual en Atlantic City para mantener sus hábitos. Este rasgo común entre las víctimas apuntaba a un posible móvil, pero también planteaba retos para la investigación. Barbara Brador, de 42 años, era la mayor de las víctimas. Molly Jean Dilts, de solo 20 años, era nueva en la zona. Kim Raffo, de 35 años y madre de 2 hijos, se había trasladado recientemente desde Florida. Tracy Ann Roberts, de 23 años, llevaba desaparecida unos días antes de que se encontrara su cadáver. Cada una de estas mujeres tenía una historia, una vida trágicamente truncada por un asesino despiadado. A pesar de las similitudes en el estilo de vida y las circunstancias de las víctimas, la investigación se topó con numerosos obstáculos.
La naturaleza de las vidas de las víctimas dificultó a las autoridades el seguimiento de sus movimientos y la identificación de posibles sospechosos. Además, la falta de pruebas forenses en el lugar de los hechos planteó importantes retos. Los investigadores entrevistaron a numerosas personas, entre ellas conocidos de las víctimas y sospechosos locales, pero no surgió ninguna pista definitiva. El caso se enfriaba con el paso de los años y el estrangulador de Eastbound seguía en libertad. La falta de pruebas concretas y el estilo de vida transitorio de las víctimas dejaron muchas preguntas sin respuesta. A lo largo de los años, ha habido teorías y especulaciones sobre la identidad del estrangulador de Eastbound. Algunos creen que pudo ser un lugareño familiarizado con la zona y las rutinas de las víctimas. Otros creen que podría haber sido un transeúnte que se movía por la región sin ser visto. A pesar de estas teorías, no se ha producido ninguna detención y el caso sigue sin resolverse. Han pasado más de 15 años desde estos trágicos asesinatos, pero la búsqueda de justicia continúa. El caso del estrangulador de Eastbound sigue abierto, y las autoridades instan a cualquier persona que tenga información a que la facilite. ¿Podrán los nuevos avances en tecnología forense resolver el caso? Solo el tiempo lo dirá. El estrangulador de Chicago. Durante las 2 últimas décadas, Chicago se ha visto atormentada por una serie de asesinatos que comparten oscuras similitudes. Muchos creen que estas muertes son obra de un asesino en serie, o posiblemente de múltiples asesinos, conocidos colectivamente como el estrangulador de Chicago. Las víctimas son predominantemente mujeres, muchas de las cuales vivían al margen de la sociedad. Las presuntas víctimas eran encontradas a menudo en edificios abandonados, callejones o terrenos baldíos. Eran principalmente mujeres afroamericanas, muchas de las cuales luchaban contra la adicción y se dedicaban al trabajo sexual. Esto ha suscitado la preocupación de que sus casos no hayan recibido la atención que merecen. Desde 2001 ha habido más de 50 casos de estrangulamiento sin resolver en Chicago, lo que ha dado lugar a la teoría del estrangulador de Chicago. Estos casos tienen varios puntos en común: el método de asesinato, la demografía de las víctimas y los lugares donde se descubrieron los cadáveres. Sin embargo, la investigación se ha enfrentado a importantes retos. Uno de los principales obstáculos ha sido la falta de pruebas forenses. Muchas de las escenas del crimen están al aire libre, lo que dificulta la recogida de ADN u otras pruebas cruciales. Además, el estilo de vida de las víctimas hace menos probable que se denuncie su desaparición con prontitud, lo que complica los plazos de los investigadores. Este caso lleva años sin resolverse. El apuñalador en serie de Little Rock. A continuación, desvelaré el escalofriante caso del apuñalador en serie de Little Rock. Desde mediados de 2020 hasta principios de 2021, una serie de apuñalamientos aparentemente aleatorios aterrorizaron Little Rock, Arkansas, dejando 3 muertos y 1 herido. Sumerjámonos en los inquietantes detalles de este misterio. La cadena de ataques comenzó el 24 de agosto de 2020. Larry Eugene McChristian, de 64 años, cuya desaparición se había denunciado 2 días antes, fue hallado muerto a puñaladas en el porche de un desconocido en el 2200 de South Gaines Street. Las grabaciones de vigilancia captaron al sospechoso, pero las imágenes granuladas no proporcionaron pistas definitivas sobre la identidad del asesino. A pesar de la recompensa de $10,000 ofrecida por los vecinos de McChristian, el caso se enfrió. El 23 de septiembre, el asesino volvió a atacar. Esta vez, un amigo encontró a Jeff Welch, de 62 años, desplomado en el porche de su casa, en el número 4028 de la calle 12 Oeste, con una herida punzante en el cuello. Inicialmente considerada sospechosa, la autopsia confirmó más tarde que la causa de la muerte había sido un homicidio, vinculando la muerte de Welch al mismo escurridizo asesino. No se conocieron ataques relacionados con el caso hasta el 11 de abril de 2021. Debra Walker, de 41 años, fue brutalmente apuñalada 15 veces en el 1906 de South Pulaski Street. Milagrosamente, Walker sobrevivió y proporcionó una descripción de su atacante: un hombre joven, negro, de complexión delgada y de más de 1,80 metros de altura. Su relato fue crucial para reconstruir el perfil del asesino. Menos de 24 horas después del ataque a Walker, se encontró el cadáver de Marlon Anthony Franklin, de 40 años, en el número 2710 de la avenida Wright, a una manzana del lugar donde Walker fue apuñalada. La muerte de Franklin consolidó la teoría de que estos ataques eran obra de un único autor. A pesar de esta nueva pista, no se ha capturado al asesino. Paul John Knowles. Nacido en Orlando, Florida, en 1946, Paul John Knowles tuvo una infancia problemática marcada por la violencia y la inestabilidad.
De joven, fue de ciudad en ciudad, sembrando el caos y la destrucción por donde pasaba. Pero no fue hasta 1974 cuando se reveló la verdadera naturaleza de Knowles. En el verano de 1974, Knowles se embarcó en una oleada de asesinatos que conmocionó al país. Sus víctimas solían ser mujeres, elegidas al azar y sometidas a atroces actos de violencia. A pesar de su brutalidad, Knowles poseía un encanto magnético que le permitía atraer a sus víctimas con facilidad. Poco después de los asesinatos de Campbell y Meyer, sus dos últimas víctimas, Knowles protagonizó una persecución en coche con Charles Hancock, ayudante del sheriff del condado de Henry, que acabó con Knowles estrellando su vehículo robado contra un control policial. Knowles, sin inmutarse por el accidente, abandonó el vehículo y huyó a pie, disparando a los agentes que le perseguían. En la persecución que se inició a continuación, participaron funcionarios policiales de varios organismos, ayudados por perros y helicópteros, que recorrieron el campo persiguiendo al escurridizo asesino. Durante la persecución, el detective jefe Philip Howard consiguió herir a Knowles en un pie con un disparo bien colocado, pero el fugitivo siguió eludiendo la captura. No fue hasta el 17 de noviembre de 1974 cuando cambiaron las tornas. David Clark, de 27 años, veterano de la guerra de Vietnam y empleado de mantenimiento de un hospital, avistó a Knowles mientras cazaba. Armado con una escopeta, Clark se enfrentó al asesino y lo retuvo a punta de pistola hasta que llegaron los refuerzos. Gracias a la valiente intervención de Clark, los investigadores del condado de Henry Paul Robbins y Billy Payne pudieron detener y esposar a Knowles, frustrando lo que podría haber sido otra huida del astuto asesino. Sin embargo, el reino del terror de Knowles encontró su fin definitivo el 18 de diciembre de 1974. Mientras se dirigían al condado de Henry, Georgia, el sheriff Earl Lee y el agente Ronnie Angel, de la Oficina de Investigación de Georgia, tuvieron un enfrentamiento mortal con el esposado Knowles. En un giro de los acontecimientos, Knowles consiguió apoderarse de la pistola del sheriff Lee y la disparó, destrozando la funda. Durante el forcejeo, el agente Angel disparó 3 tiros mortales en el pecho de Knowles, poniendo fin de forma abrupta y violenta a su alboroto asesino. David Richard Berkowitz, hijo de Sam. Nacido en 1953, Berkowitz creció en el Bronx, aparentemente un chico normal. Pero tras la fachada se escondía una oscuridad que acabaría manifestándose en un reino de terror que perseguiría a la ciudad durante años. Armado con un revólver Bulldog del calibre .44 Special, Berkowitz se movía por las calles de Nueva York, atacando a parejas jóvenes aparcadas en zonas apartadas. En una serie de brutales ataques, mató a 6 personas e hirió a otras 7, lo que desencadenó la mayor persecución policial de la historia de Nueva York. Pero, a pesar de sus esfuerzos, consiguió eludir la captura, burlándose de las fuerzas del orden con cartas en las que se mofaba de sus esfuerzos y prometía nuevos derramamientos de sangre. No fue hasta el 10 de agosto de 1977 cuando la policía detuvo finalmente a Berkowitz. Siguiendo el soplo de un testigo, los agentes le siguieron hasta su apartamento de Yonkers, donde fue detenido sin incidentes. El juicio de Berkowitz cautivó a la nación, ya que se pusieron al descubierto detalles de su retorcida psique y sus motivaciones. En 1978 se declaró culpable de todos los cargos y fue condenado a 6 penas consecutivas de 25 años a cadena perpetua. Harvey Miguel Robinson. El reino del terror de Harvey Miguel Robinson comenzó en agosto de 1992. Su primera víctima, Joan Burkhart, una auxiliar de enfermería de 29 años, fue presa de su insaciable sed de sangre. En los meses siguientes, la ciudad tembló cuando Robinson atacó una y otra vez, cobrándose la vida de inocentes como Charlotte Schmoyer, una repartidora de periódicos de 15 años, y Jessica Jean Forney, una querida abuela. A pesar de su brutalidad, Robinson logró eludir la captura durante un tiempo. Entre sus matanzas, fue detenido por robo con allanamiento de morada y cumplió condena en prisión. Pero incluso cuando las fuerzas del orden se acercaban a él, Robinson se les escapaba de las manos una y otra vez, dejando un rastro de muerte y destrucción a su paso. No fue hasta que Denise Sam Cali, una de las víctimas supervivientes de Robinson, dio valientemente un paso al frente que su reino de terror llegó a su fin. Con su ayuda, la policía logró tenderle una trampa, lo que desembocó en un dramático tiroteo en el que Robinson quedó herido y acorralado. Por fin, la justicia había alcanzado al monstruo que había aterrorizado a la ciudad durante tanto tiempo. En noviembre de 1994, Robinson fue condenado a muerte por sus crímenes. En abril de 2006, los planes para su ejecución se habían paralizado. Más tarde, se le impuso una nueva condena a cadena perpetua por el asesinato de Joan Burkhart, debido a su edad en el momento del crimen. El 14 de diciembre de 2012,
Robinson optó por renunciar a sus derechos de apelación en el caso Schmoyer, a cambio de la cadena perpetua. Sin embargo, en diciembre de 2013, el Tribunal Supremo de Pensilvania le confirmó la pena de muerte por el asesinato de Forney. En octubre de 2019, tras recurrir con éxito su condena anterior por el asesinato de Burkhardt, un juez de Pensilvania volvió a condenar a Robinson a una pena de 35 años a cadena perpetua. El juez hizo una sugerencia única, instando a Robinson a contemplar la posibilidad de donar su cerebro a la ciencia, considerándolo el único regalo que puedes dar. Actualmente, Robinson está encarcelado en el SCI Phoenix de Skipack Township, Pensilvania.